Hola, bienvenidos a este espacio en el cual hablaremos sobre uno de los parques nacionales naturales que se encuentra ubicado en Colombia. Específicamente les hablaré del Parque Nacional Natural Catatumbo Bari. Bienvenidos, espero que les guste. Mi nombre es Fernanda Bedoya y esto es Derecho Ambiental. Acompáñenme en esta historia. El Parque Nacional Natural Catatumbo Bari fue creado el 21 de septiembre de 1989 mediante la Resolución Ejecutiva 121 del mismo año, en la cual se aprueba el Acuerdo 0046 del 21 de septiembre de 1989, de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y el Medio Ambiente, en ese momento conocido como INDEREMA, y en donde se resuelve declarar como Parque Nacional Natural Catatumbo Bari la zona que se encuentra ubicada entre la jurisdicción de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Teorama y Tibú del departamento de Norte de Santander. Dentro de su marco normativo también encontramos la resolución 040 del 26 de enero del 2007, por la cual se adopta el plan de manejo del Parque Nacional Catatumbo Bari. Adicional, tenemos la certificación 216 del 11 de marzo del 2015, esta expedida por el Ministerio del Interior, sobre la presencia o no de las comunidades étnicas en la zona, de proyectos, obras, actividades y las cuales se van a realizar. Adicional, tenemos la resolución 0278 del 23 de julio del 2018, por la cual se adopta el plan de manejo del Parque Nacional Catatumbo Bari, esta ya actualizada. La ubicación del Parque Nacional Natural Catatumbo Bari se encuentra al nororiente de la República de Colombia y en el extremo norte del departamento de Norte de Santander. El área protegida comprende una extensión de 158.125 hectáreas. Tiene la jurisdicción, como ya lo mencionamos anteriormente, en los municipios de Convención, El Carmen, Teorama, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander, con alturas que van desde los 70 hasta los 2.000 metros de altitud. El parque presenta una cobertura vegetal de bosque hidrográfico tropical, el cual cubre una extensión aproximada de 126.600 hectáreas. El bosque hidrográfico subandino cubre una extensión aproximada de 25.200 hectáreas. El ecosistema del Parque Nacional Catatumbo Bari, la mayor parte del parque presenta un bosque húmedo tropical, como lo mencionamos anteriormente, no inundable, el cual tiene un aspecto verde durante todo el año. Este tipo de bosque cubre una extensión aproximada del 79.6% del total del área protegida. En algunos sectores del parque, entre los 1.000 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar, la cobertura es de bosque subandino. Es un jardín silvestre donde abundan orquídeas, bromelias, bejucos y heloconias de flores exóticas y colores brillantes. Ahora hablaremos sobre la zonificación del Parque Nacional Natural Catatumbo Bari. Esta está manejado bajo el marco del Decreto 622 de 1977. Esta zonificación tiene varios puntos, iniciando por la zona de conservación de la selva sagrada para la etnia Bari y o zona intangible. Esta zona comprende el área del parque cubierta por bosques denso alto de tierra firme y las coberturas abarcadas por los ríos. Esta está implícitamente conteniendo todos los ecosistemas que derivan de las combinaciones de este tipo de bosque con otras variaciones de los aspectos abióticos del parque. Por otra parte, este bosque es considerado por el pueblo Bari como bosques ancestrales y sagrados, que en su interior se encuentran sitios ancestrales como bohíos, cementerios, entre otros, y allí habitan seres sagrados como los espíritus de los ojos limpios, además que él también en áreas de pesca, caza, recolección y subsistencias utilizadas de manera ocasional por los indígenas, solo para el consumo local. Esta zona tiene una extensión de 142.566 hectáreas. Ahora también tenemos la zona de uso sostenible y o zona histórico-cultural. Esta zona no es un área continua, sino que abarca parches de áreas cubiertas por bosques fragmentado y vegetación secundaria o transición. Esta zona se encuentra en las cercanías de las comunidades indígenas y por lo tanto constituye lugares de uso cultural y de subsistencia de los Bari, y en ellos se realizan actividades de caza, pesca, recolección y extracción de materias primas para la construcción de viviendas. Esta zona abarca una extensión aproximada de 7.365 hectáreas. Ahora, la zona de restauración y o zona de recuperación natural es una zona igual a la anterior, no es una zona continua, sino que comprende parches de áreas cubiertas en donde predominan los pastos. Así comprenden las áreas cubiertas por mosaicos de pastos con espacios naturales.
Son 128 zonas también de uso cultural en las cuales se desarrollan actividades de caza y pesca. Esta zona abarca una extensión aproximada de 3.728 hectáreas. Y por último tenemos la zona de uso cultural y social y o zona histórico-cultural. Esta zona igual no es continua, comprende parches de áreas mayormente cubiertas por cultivos, tales como mosaicos de cultivos y espacios naturales. Adicional, son áreas más cercanas a las comunidades en donde se desarrollan los modelos de cultivos sostenibles tradicionales y en ellos se llevan también actividades de cacería de animales que llegan hasta los cultivos. Esta zona abarca una extensión de 6.667 hectáreas. La fauna del Parque Catatumbo Bari es sumamente variada, pues incluye especies propias como del bosque andino tropical como del bosque subandino. Es por esta razón que junto al jaguar y la danta, propios de las tierras más bajas, se pueden encontrar al oso de anteojos, un animal andino. Muchas especies de primates pueblan las copas de los árboles. Entre las aves se encuentran algunas endémicas como el paujil moqui amarillo y el copete de piedra, así como el hormiguero pico de hacha, cotorra cari amarilla, pava negra o aburrido. Vencejo enano también hace parte de la fauna que se encuentra en este parque. También es característica del parque la gran abundancia de especie de peces. Ahora hablaremos de la hidrografía. Las corrientes de agua del Parque Catatumbo Bari drenan principalmente al río Catatumbo, que desemboca al lago de Maracaibo en Venezuela. La red hidrográfica está conformada principalmente por los ríos Catatumbo, Río de Oro, el río intermedio, las quebradas de Bagdromboqui, Duquiboqui, Sainuboqui, Sononoboqui, Batuiboqui. En parte baja del Río de Oro llegan a los caños Tomás y Eusebio. Además, son de importancia entre los afluentes de la parte baja del Catatumbo los caños San Miguel, el Martillo, el Brandy, el Indio y el Tarra. Ahora bien, la geología del Parque Nacional Catatumbo Bari hace referencia al contexto regional de toda la cuenca del río Catatumbo. La cuenca del Catatumbo es una cuenca de características sedimentarias ubicada en el nororiente de Colombia, caracterizada por ser una de las más importantes en términos de biodiversidad, bienes y servicios ambientales. Ahora hablaremos de los objetivos de conservación. Para tener un parque nacional natural en condiciones de trasplape en territorios indígenas requiere conciliar tanto los intereses de la conservación como los de uso de los recursos naturales que han sido desarrollados en los tiempos a través de la cosmovisión, cultura y forma de vida de los pueblos indígenas, para lo cual se requiere un proceso de diálogo y construcción de confianza que implica una sincronía en los tiempos tanto institucionales como en las comunidades indígenas. El bosque denso alto de tierra firme cubre un área de 143.350 hectáreas de área protegida, lo cual presenta el 89% del área total del parque. A este bosque se encuentran asociados 10 ecosistemas que representan culturalmente una selva sagrada para las comunidades del pueblo Bari, en donde existen lugares ancestrales y sagrados y alberga una gama de fauna y flora y de reptiles hasta mamíferos, algunos de los cuales son fuente alimenticia de las 54 comunidades Bari. Otro de los objetivos es mantener los servicios ecosistémicos que presenta el área protegida a las comunidades del pueblo Bari y a las poblaciones de la cuenca baja del río Catatumbo para contribuir al desarrollo sostenible de la región del Catatumbo. Este objetivo abarca el concepto de toda la funcionalidad ecológica que interrelaciona los sistemas de cuencas hidrográficas con los ecosistemas naturales boscosos y su rol como prestadores de servicios ecosistémicos tanto al río del parque como a toda la región del Catatumbo. Otro de los objetivos es contribuir al fortalecimiento del uso sostenible, manejo ancestral y sagrado del territorio, de los recursos naturales, para la conservación de la cultura, cosmovisión y gobernabilidad del pueblo Bari. El Parque Nacional Catatumbo Bari, el 80% de su hectárea se encuentra traslapada con territorio indígena perteneciente al pueblo Bari o Motilón, en donde habitan 25 comunidades. Por lo tanto, y como se mencionó anteriormente, esta zona representa el territorio ancestral para los Bari, en donde su cultura se desarrolla. En consecuencia, este objetivo está encaminado a fortalecer la manera concertada de los mecanismos para lograr un manejo y conjunto coherente tanto desde la visión institucional como desde la cosmovisión cultural Bari del territorio, para lograr construir los acuerdos de la coordinación, gestión y corresponsabilidad para la conservación de los recursos naturales.
Bueno, pero también debemos hablar de los aspectos que impactan negativamente la integridad del área protegida. Mencionaré algunos para darnos una idea de cuáles son las problemáticas que se presentan en el Parque Nacional Natural Catatumbo-Bari. Iniciamos con la ampliación de la frontera agrícola. Está entendida como la transformación de los ecosistemas por la acelerada tala de los bosques para la implementación de cultivos de pan coger y ganadería extensiva, generando problemas de sedimentación de cauces, disminución de la biodiversidad y fragmentación de bosques. Igualmente, el uso de agroquímicos produce contaminación del suelo y del agua. Esto se presenta principalmente en el sector de Río de Oro, Caño Martillo, Bridicaira y El Suspiro. Pero, ¿qué motiva esta amenaza? Esta amenaza es influenciada en su mayor proporción por la población campesina que se ve en estos bosques la posibilidad de extender sus cultivos de pan coger para la comercialización. En esa misma dinámica, los campesinos buscan también adquirir derechos de la propiedad sobre la tierra. Adicional, también son utilizadas en muchos casos para la siembra de cultivos ilícitos en sectores cuyos suelos son bastante productivos y que se encuentran al interior del área protegida. Pero ¿quiénes generan esta amenaza? Los actores que generan la amenaza están en la cabeza de los grupos armados, campesinos y colonos que promueven la producción ilegal dentro de los resguardos traslapados y quienes han realizado uso y ocupación posterior a las declaratorias de los resguardos y el Parque Nacional Catatumbo-Bari. Pero, ¿qué impacto está generando esta amenaza? Además de la deforestación y la fragmentación del bosque natural, se produce una degradación del suelo, una afectación a la biodiversidad, en especial en la flora, y el desplazamiento de especies de la fauna por la pérdida del hábitat, erosión sobre las áreas taladadas, en especial en las zonas dependientes, produciendo a la vez sedimentación en las fuentes hídricas cercanas. Ahora, también debemos mencionar los cultivos de uso no ilícito. La producción de cultivos no ilícitos está motivada principalmente por las altas ganancias económicas que genera esta comparación a otros tipos de producción agrícola. Existe una alta demanda del producto y por lo mismo hay también una alta oferta de empleo que satisface las necesidades de los pobladores de bajos recursos económicos, tanto como de la región como de la población flotante que migra de diferentes regiones del país y de Venezuela. El actor principal que genera esta amenaza son los grupos al margen de la ley y los narcotraficantes que incentivan y regulan la actividad. En un segundo plano están los campesinos y algunos miembros de la comunidad indígena que de manera forzada deben ingresar en la lógica económica que hay en la región, convirtiéndose muchas veces ellos en raspachines del servicio al negocio ilegal. ¿Pero qué impacto genera esta amenaza? En realidad, los principales impactos ambientales que generan los cultivos ilícitos son la deforestación, fragmentación de ecosistemas, la depredación del recurso pesquero, erosión también, en especial en las zonas de ladera, y el consecuente aporte a cargas de sedimentos en el curso del agua, la pérdida de la biodiversidad y el desplazamiento de especies de faunas a otros sectores no intervenidos en el parque. Además, la contaminación del suelo y del agua y por el uso de los precursores químicos. En términos sociales, agudiza el conflicto armado y por ende generan procesos sociales que conllevan a la descomposición social. Ahora hablaremos de la tala selectiva. Desde hace décadas, muchos de los colonos fueron atraídos por especies de maderas finas como el abarco, el cedro, el guayabón, el cascarrillo, el aceituno, entre otros. Asimismo, la colonización va en contra de un desarrollo sostenible, contribuyendo de manera incontrolada a la pérdida de coberturas vegetales. En la actualidad, esta actividad se encuentra restringida en algunos sectores de los grupos armados de la ley. De todas maneras, esta actividad continúa, pero en una menor escala. ¿Pero qué motiva esta amenaza? La motivación básicamente es económica y esto se demuestra en la información de algunos casos puntuales que han presentado un incremento en esta actividad en sectores como Dos Quebradas, El Edén, La Hondura, El Suspiro, Nueva Colona, Martillo Alto, Martillo Bajo, Mundo Nuevo, Caño Tomás, Caño Brandi, entre otros. ¿Pero qué actor genera esta amenaza? Esta actividad es principalmente realizada por colonos y campesinos, pero está facilitada por los actores armados ilegales. Ahora, el impacto que está generando esta amenaza es más que notable sobre la fragmentación de los bosques, la disminución de la biodiversidad y de las poblaciones de individuos de maderas, tales como el abaco, el perillo, el cedro, entre otros.
los cuales son los más apetecidos y aunque ocurre en una escala baja, afecta las relaciones ecológicas de los ecosistemas en los cuales se desarrollan. Además, pues se ven afectados las conectividades en las zonas de influencia, lo cual hace que se presente la fragmentación del bosque, afectando especies forestales que tienen un alto valor para las comunidades. Y hasta aquí toda la información sobre el Parque Nacional Natural Catatumbo Wari. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado mucho. Si les gustó este contenido, por favor comenten y estaremos haciendo más de estos videos. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos a la próxima. Chao.